Cream Podcast presenta Música para Masas, con Rainiero Guerrero y Paolo Bortolameoli. Este capítulo es auspiciado por Audiomúsica, la tienda de instrumentos musicales, audio y DJ más grande del país. Buena. ¿Por qué partiste con una canción de Donna Summer? Como partir super down No, pero tocaste esto y dije, esto yo lo escuchaba en la música disco. Esto yo lo he escuchado, Esto yo lo escucho. Sí, obvio, esto sí. No me vengas con que le pertenece a algún compositor clásico. No te compro ese cuento ya. O sea, de hecho lo hice a propósito porque hay una canción de Barry Manilow que la podríamos escuchar mientras hablamos que ocupa esto, po. ¿Qué es esto? Sí, Te preguntarás tú. Este es un preludio de Chopin, imagínate, un preludio de Chopin. Chopin, bueno, a ver, ¿qué podemos hablar de Chopin en breve? Chopin es uno de los compositores más importantes de la música clásica. Sí, ahí está, ¿no? Poco. Sí, sí. Ahí sí. Ahí apareció. Ahí está, ¿viste? Ahí están los acordes, esto, ya. Bueno, Chopin es uno de los compositores claves más importantes de la música clásica. ¿Por qué? Porque es una especie de representante de lo que fue el romanticismo. Cuando uno habla del romanticismo, lo primero que piensa es, gente con el corazón roto, sentimientos, emociones, excesos. Parecido. Va para allá. Claro, va para allá. Igual fue un poquito parecido. Pero, desde un punto de vista como histórico importante... Tenía un profesor que decía que eran los primeros emos. De hecho, digamos que Chopin sí. Fue los primeros emo. Fue un estandarte de la emotividad. No, pero en todo caso, volviendo a la super relevancia que tiene Chopin, hay una cosa re importante, que es que la música clásica también se entiende un poco como por la progresión, no solamente desde del periodo de la estética, sino también desde la evolución de los instrumentos, que es una cosa que a uno a veces olvida, porque tú vas a escuchar un concierto clásico y ves una orquesta sinfónica, y claro, ves todos estos instrumentos que de alguna forma tú asumes que siempre fueron así. Pero eso no es cierto. Fueron evolucionando, Sí. Y técnicamente, y fueron apareciendo otros instrumentos. Y hay un instrumento emblemático en la música clásica y en la música en general, que es el piano, que antes del piano viene, el piano forte, que es en la versión anterior, antes de eso viene el clavecín y qué sé yo. Pero cuando llegamos al momento de Chopin, estamos hablando de que se consolida el piano como el instrumento moderno que conocemos. Es decir, este instrumento que, para empezar, tiene una amplia gama ¿cómo decirlo?, de registro, del registro más grave hasta el registro más agudo, que además tiene esta particularidad que no es menor, que en otro momento hablaremos, que tiene la distribución de los tonos basado en esta estructura de subdivisión de semitonos. Claro. Que no es lo mismo que en las cuerdas tú tienes que pisar la nota para que suene, no están las teclas, digamos. Esta cosa de las teclas es una cosa bien importante. Hablaremos en otro momento. Ayudó a facilitar el trabajo, o sea, ahí está el tono y ahí está el semitono. ¿Y sabes qué otra cosa hizo? Ayudó a que el lenguaje musical fuese más libre. Pero por eso te digo, en algún momento vamos a hablar de eso en otro capítulo. Ya, pero igual voy a dejar ahí colgando lo que hablas del tono y el semitono, porque después vamos a hablar de un ejemplo que yo traje que tiene que ver con la fusión de dos mundos musicales, donde uno se tuvo que adaptar al otro y el resultado es maravilloso, que tiene que ver con la música occidental y la música y ahí también, de Oriente. Y ahí también hay todo un mundo. Claro, sí, claro. Y la división es otra. Bueno, pero vamos a Chopin. Y el piano, cuando ya llegamos al momento de Chopin, claro, es un instrumento autónomo, protagónico, importante, crucial,
Pero hicieron falta dos personajes muy importantes para que el piano se convirtiera como en el rey de los instrumentos. No porque sea el más importante, sino porque tomó esta cosa singular de que de alguna forma con el piano tú podías hacer todo. Podías con el piano dar un recital de piano. O sea, valerte del piano y nada más. No necesitabas un cuarteto, no necesitabas una orquesta porque podías hacerlas todas. Y esos dos personajes claves son Frédéric Chopin y Franz Liszt. Liszt, de quien hablamos. Exactamente. En el capítulo anterior. Exactamente. ¿Y esto por qué? Pasado, no sé porque ellos fueron grandes pianistas compositores que escribieron tanta música para piano que hicieron avanzar la técnica pianística, tanto desde un punto de vista netamente técnico, como también musical, es decir, cuánto se le puede sacar a este instrumento, cuántos géneros nuevos pueden aparecer. Y dentro de esos géneros aparece esto que se llaman los preludios, que son pequeñas páginas, pequeños momentos musicales, porque los preludios generalmente no duran más de 2-3 minutos, es algo corto, que a todo esto, preludio significa antes de. Exacto. Y aquí no hay antes de nada. El preludio en sí mismo se vale a sí mismo. O sea, es un preludio y listo. Ya, okay. Es una página musical. Y el gran cuaderno de preludios de Chopin son los 24 preludios para piano. Y este, que acabo de tocar, es el preludio número 20, que después inspiró a muchos cantantes populares. Y es el que tenía en la mesa también Barry Manilow, que fue lo que estábamos escuchando recién. Sí, exactamente. De hecho, la canción de Barry Manilow exactamente igual. Es que parte sonaba igual. Ah, ya. Es como que introduce... Bueno, en realidad, técnicamente no es exactamente igual porque de repente cambia un acorde. Claro. Cambia un acorde, hace otra progresión, qué sé yo. Pero claro, la estructura es como la misma y después como que la canción es como que se inspira de ahí, se va en su propia onda y después regresa de nuevo a Chopin y así, y va dialogando. Que es algo que pasa bastante en este cruce de música popular, rock y música clásica. Es que pasa siempre. Cuando hablamos el otro día y tocaste el clavecín bien temperado, sacamos muchas cosas de ahí que tenían que ver con que uno lo asociaba inmediatamente a sonidos del rock más suave, del rock orientado a adultos. Y tú pusiste el ejemplo ahora de esto, ¿no? Que con el que partimos hablando un poco de las influencias, ¿no? De cómo se cruzan estos mundos. Yo también traje otro ejemplo que tiene que ver con Phil Collins, ¿no? Phil Collins, tremendo. Probablemente todavía Phil Collins en los 80 era el que rugió. Él fue el rey, él fue el piano. Sí, totalmente. ¿No? Porque él fue productor, hizo los discos solistas más exitosos, se transformó en el multimillonario, venía de ser baterista de Genesis. Claro. Ojo, Phil Collins es un tremendo baterista. Sí, Ya no se puede ni las baquetas, literalmente porque tiene un problema físico. Sí. Pero es un tremendo baterista. Escuchen esto. Phil y su piano funcional, ¿no? Totalmente. Sus acordes, sus cositas, espectacular. Hizo millones de canciones. Pero lo que después es típico que van saliendo algunos a través de las plataformas digitales o después a través del libro también, ¿no? Como, no, esto es un plagio, esto es un robo, esto se lo sacó alguien. Probablemente, o probablemente no. Así se influenció tanto como esto que escuchamos recién de Barry Manilow. Lo que pasa es que sí llegamos a una sonata. Que después te voy a preguntar cuál es la diferencia entre preludio y sonata, ¿cachai? Que son formas musicales uno podría distintas, decir, pero ¿cuál es la diferencia? Es piano solo. Pero esto es ya no recuerdo ni siquiera el nombre del compositor, pero un italiano, pero está escrito en 1852, si no me equivoco, y este sería el origen. Acá está. Te pillamos, Phil. Ya, sí, bueno. El clasicismo está en mayor. Está en sol mayor. Esto es muy música de corte, ¿eh? Esto es muy música como funcional también de corte, como que necesitamos una música para que el rey entre y se sienta a comer a la mesa. Entonces, para que entre y se siente en esos 5 minutos, necesitamos una música especial para ello que no interfiera en nada. Un poco los elementos de la música clásica o del clasicismo, si se reconoce por algo, es como lo funcional que era y lo frío que era. Es como, necesitamos música para esto y lo hacemos. Punto, se acabó. No digo que no tenga sentimiento incluido, pero muchas veces carecía eso, ¿no? Era como bien, esto es. Usted me pidió esto, acá está. Sí, es verdad que tiene un sentido como... Es muy cierto, que la música clásica en su momento tuvo como un carácter como funcional, como dices tú, pero esa funcionalidad también tiene que ver un poco como con la necesidad de que estaba al servicio de algo, pero al mismo tiempo al servicio de quien
estaba a quién pagaba. O sea, que las cosas como son. O sea, al que se moría con la cuenta, claro. Pero claro, o sea, tanto como para animarle la fiesta a un conde o a un príncipe que tenía que caminar, o los reyes que tenían que dormir, o qué sé yo, porque bueno, de esas hay anécdotas bastante. Hay muchas, sí. Y de hecho hay anécdotas que de hecho están un poco romantizadas, que no están del todo basadas en algo completamente cierto, pero sí es cierto que esta funcionalidad de la música tenía mucho que ver también con esto, pues, con quién encargaba esta música, ¿no? Y tenía que ver, claro, desde la corte, pero también desde la cosa religiosa. O sea, sí, claro. En el caso de Bach, por ejemplo, que estamos hablando de un compositor devoto a Dios, que tenía que escribir corales todos los domingos para la misa. Claro, también había un por qué, para qué, pero que de alguna forma... Pero había un compromiso distinto. Es que eso es lo que te iba a decir, porque como que eso era simplemente el gatillante. Es como la razón de ser para finalmente hacer lo que te nace, que tiene que ver con esta necesidad de expresarte, ¿no? Pero sí es cierto que es en el romanticismo, también por ideales románticos de la literatura, de la pintura, humanistas en sí mismo, donde viene esta como emancipación del ser humano, que de hecho es una especie como de reivindicación de nuestro potencial, que es que todos estos como conceptos existencialistas también cambian la forma en que el artista ve su oficio y nace esta especie como de héroe romántico, donde uno de los grandes protagonistas y quizás el más relevante de todos es este señor, Ludwig van Beethoven, que es considerado el primer romántico, no solamente porque empuja la música clásica hacia adelante en términos de liberaciones de las formas, de las restricciones, de que armónicamente las cosas se ponen mucho más complejas, también de la mano porque como se desarrollan tecnológicamente los instrumentos a su haber, eso le da más recursos y herramientas para seguir explorando. Pero toda esa exploración también va mucho de la mano con ideales que van coincidiendo con momentos históricos súper relevantes, dentro de los cuales quizás el más relevante de todos es la Revolución Francesa. Porque la Revolución Francesa finalmente termina siendo una consigna humanista donde finalmente es el ser humano al centro de, y por eso es que se van en contra del autoritarismo y qué sé yo. Y claro, y el artista se ve muy identificado con esto y él dice... No, yo escribo porque yo quiero escribir, porque es una necesidad mía, no porque me lo encargan o no, ¿me entiendes? Sí, obvio, sí. Y eso cambia mucho el paradigma. Ahora, si lo llevamos a la música actual, digo en el sentido no música clásica, sino que el pop, el jazz, lo que sea, al final de cuentas seguimos en la misma. O sea, tenemos una necesidad creativa, pero igual necesitamos de un productor, necesitamos de un sponsor, necesitamos de alguien que aterrice en algo. O un sello que te diga, necesito un disco para el otro año, ya. Lo tienes que sacar. Exactamente. Pero es que no estoy inspirado, me importan 3 pepinos, necesitamos un disco y vamos a contratar. Esto pasa en la industria musical, sobre todo en la industria del pop. Y no solo en el pop rock también. Tengo un par de ejemplos muy buenos donde, por ejemplo... Oye, perdona, pero antes de que sigas, porque quiero escucharte todos tus ejemplos, pero es que quedamos con el tema de Phil Collins sin cerrar. Evidentemente está inspirado en esta sonatina de Clementi, pero sí, pero el tema tiene que ver con que finalmente... Bueno, yo creo que esto hace como la conclusión del capítulo de hoy, que yo creo que no se trata tanto de plagiar, de inspirarse o no, sino que yo sigo pensando de una forma como muy convencida de que esta cosa del tomar y revisitar y de alguna forma reinventar es un poco el comportamiento humano de esta gran posta. ¿Te acuerdas que hablamos de eso? Que como que al final como que la humanidad es una posta completa y que nosotros tenemos una participación muy, muy breve, muy, muy particular de esta serie. A lo mejor alcanzamos a hacer un capítulo y después listo, pero la serie continúa. Entonces, el que un Phil Collins tome a Clementi, o que Barry Manilow tome a Chopin, o que después vamos a ver Eric Carmen tome a Rachmaninoff, que es un ejemplo extraordinario, porque el All By Myself, que después hay un cover de Celine Dion, que todo el mundo conoce esa canción está profundamente basada en Rachmaninoff. O pongamos la dinamita, o que Rosalía hoy día sea el centro de la conversación por elementos que uno dice... Pero si esto ya se ha ocupado antes. Pero claro. Es como un poco el capítulo de Los Simpsons cuando aparece George Harrison y ve que están los borbotones tocando arriba del techo y se baja el vidrio y dice, pues, esto ya pasó, dice, esto ya lo vi. Esto ya lo vi, dice. Sí. No, un poquito de eso. Pero ahora, eso es distinto. Yo creo que hay que hacer la separación entre el músico, la música en este caso, o la industria y el público, ¿no? Porque también, o más que el público, es cómo se presenta esto. Yo creo que en el caso de Rosalía, que entramos como ahí en un tema...
se ha dado mucho que es cómo te presentan esta web. Porque si tú escuchas la música sin nada, tú puedes llegar a la conclusión que quieras, te puede gustar o no te gustar. Podemos decir, esto ya se ha hecho 1800 veces en España nomás, y después podemos hablar en el mundo sobre elementos de la música clásica, coros, orquesta, etcétera, etcétera. Claro, las cuerdas. Todo se ha usado, pero 1000 veces. Sí. El tema es, yo creo que lo que afecta finalmente al mensaje y de la canción es cómo lo presenta la industria. Y tiene que ver con que presentamos la última gran obra del siglo XXI. Esto es lo más novedoso que hay. Y lo que me llama la atención es que muchas veces la gente se crece, o sea, como decir, oye, sí, esto es lo más novedoso. Y es como, no, no es lo más novedoso. No. Está entretenido, no, o sea, está bueno, tiene buena calidad. Y de hecho... Pero no es lo más entretenido, no es lo más nuevo que ha pasado. Desde un punto de vista ¿cómo decirlo? Como poniéndose desde el otro lado de la vereda, también es bueno que así ocurra en el sentido de que finalmente, claro, no hay algo muy original, porque se ha hecho muchas veces y de hecho de eso estamos como explorando, pero también es cierto que quizás es cierto que cada cierto tiempo es bueno que alguien lo vuelva a hacer. Lo coloca ahí, claro. Vuelva a ser una especie como de remix o como un nuevo caldo, ¿no? Y metiendo los mismos ingredientes de siempre para que se vuelva a conectar con audiencias nuevas el hecho de que efectivamente estas, ojalá sean invitaciones a escuchar otro tipo de música. No, pero es que yo lo digo... No, está bien, pero yo creo lo digo genuinamente. Eres muy optimista. O sea, a mí me encantaría que después de escuchar la canción de Rosalía la gente quiera escuchar el Requiem de Verdi, que no es para compararlo, no es eso, es simplemente que si a la gente le llamó la atención escuchar un coro, entonces escuchen un coro en su máximo potencial. O sea, realmente una obra sinfónica coral que de hecho es muy heavy metal. O sea, que tiene un poder rockero impresionante. De hecho, el Dies Irae búsquenlo, el Dies Irae del Requiem de Verdi, todo el mundo ha escuchado esa música. Y es una cosa que te para los pelos. Entonces, qué rico poder ocupar esto a beneficio de que la gente siga escuchando otros géneros musicales. ¿No te parece? Totalmente. ¿Cuándo habrá partido la...? Es una buena pregunta. O sea, en la música popular, digo, la canción, como la conocemos ahora, yo creo que ya si nos ponemos a pensar en los cantantes de los crooners, ¿no? En Bing Crosby, en Sinatra, en Tony Bennett, años 30, sí, 40, 50, yo creo que fueron los... No sé, me puedo estar carrileando, pero me parece que fueron los primeros que empezaron a hacer esta canción con estas orquestas de fondo también, con cuerdas, justamente para darle un sentido más meloso, ¿no? A esta canción romántica. Y de ahí empieza la exploración, me parece, que obviamente vamos a caer a los Beatles para decir cómo... Pero espérate, todavía no. No, todavía no, digo, pero también, o sea, sí. Porque ellos también abren una página distinta. Mira, ellos abren una página distinta en ese cruce de la guitarra de palo con cuerdas. Absolutamente. Mira, que de hecho hablemos de ese pasado, y ya que hablaste de Sinatra y toda esa gente, bueno, antes de esa gente yo creo que hay un factor súper importante que nunca hay que olvidar, que es un señor importantísimo que se llama George Gershwin, sí, y su hermano Ira Gershwin, que era el que hacía las canciones. George Gershwin es la persona que de alguna forma como que establece como ¿cómo decirlo? Como la canción norteamericana. Y lo que él hace, Gershwin, es desde un entrenamiento absolutamente clásico, agarrar estos elementos del jazz y transformar esto en lo que se va a transformar un poco como en la guía. Y hay otro señor que es muy importante, que es Paul Whitman, que es el que tenía esta orquesta, donde efectivamente él hacía estos arreglos a este tipo de sonoridad nueva americana. Y de ahí, de alguna forma, esta cosa va creciendo. Pero, al mismo tiempo, hay personas como súper relevantes, creo yo, que vienen de un mundo clásico, y eso yo lo encuentro notable. Lo encuentro súper... es como un bien muy preciado, que gente que venía del mundo clásico se pasa al mundo popular, pero sigue portando lo clásico consigo. Y voy a dar un ejemplo muy breve. A ver, por favor. Acá otra vez vamos a salir con Chopin. Chopin escribió estudios. Los estudios de todo esto se llaman estudios porque literalmente están hechos para que se estudien, para perfeccionar la técnica, para ser más virtuoso. Eso es todo una incorporación al lenguaje pianístico. Bueno, y también Paganini en el violín, qué sé yo. Pero lo increíble es que estos estudios no son... No, claro. No, son estudios hermosos, muy difíciles. Y hay uno que es el tercer estudio de Chopin, Opus 10, número 3 se llama, que es una belleza, es precioso, que es este.
Y ahora vamos a escuchar a Joe Stafford, una cantante que ya pertenece como a este comienzo, digamos, de esta música norteamericana, que ocupa esto como base y hace una canción hermosísima que se llama No Other Love. Y mira, te vas a dar cuenta que la línea melódica es lo mismo. No other love can warm my heart now that I've known the comfort. Y claro, uno podría decir, ¿pero cómo? Esto es un plagio. Pero no, yo no lo tomo como plagio, yo tomo como una herencia. O sea, ella pertenecía al mundo clásico, se mueve a lo más popular, a lo jazz, y claro, dice, a ver, esta música hermosa, ¿por qué no la podemos revisitar? ¿Por qué no? Si finalmente, un ejemplo muy claro, que ahora no lo vamos a tocar, pero ¿te acuerdas cuando tocamos el primer preludio del clavecín bien temperado? Sí, claro. Y que tú me dijiste, oye, pero esto suena como una canción pop. Sí. Claro, y después Gounod, otro compositor, lo tomó y escribió el Ave María, donde sobre Bach escribió una línea melódica que era como, claro, como que reinventó esto. Y la gente decía, pero qué falta de respeto, pero ¿cómo si esto es de Bach? Bueno, Bach, Gounod. Es como una especie como de colaboración de dos seres que ni siquiera se conocieron, pero que finalmente se pasaron una pelota creativa. Y si seguimos avanzando en esa justamente lección que tiene que ver con tomar la música y rehacerla en décadas siguientes, en siglos siguientes, en la canción popular norteamericana, a propósito, que te nombraba recién a Sinatra, hay una canción que la rehizo después Mondo Cane con Mike Patton, que se llama Ore di Amore, que es que dice Ore di Amore, na, 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 na. Eso después lo hizo Sinatra. Eso es una canción italiana de los años 20-30. De los años 20-30, que Sinatra obviamente venido con esa influencia, la toma y la transforma en Over and Over and Over and Over. Y así la canción de Ol Sole Mio, que es Now or Never, de Elvis Presley. Torna Sorrento, que la cantaba Pavarotti. Oh, Sole Mio. Bueno, todo eso son canciones que vienen de escritas de hace siglos incluso. Y anda a saber esas originales, ¿de dónde tomaron también esa influencia? Quizás venía de una transmisión oral folclórica, claro, de un campesino que se lo había traspasado el abuelo del abuelo. O sea, la música, por eso te digo, está bien que en algún momento quedaron establecidos como algunos dueños de la canción, que fueron los compositores, pero a veces los mismos compositores reconocen que se inspiraron en algo que escucharon, no sé, en una banda militar. Y la banda militar a su vez la había escuchado efectivamente de un campesino. O sea, eso ocurre. Entonces, esta como apropiación, claro, desde alguna forma tiene un sentido de pertenencia cuando el autor lo sella con su firma desde un punto de vista de todo lo que le sumó a esto. Pero si hacemos la abstracción y vamos como al origen mismo, anda a saber de dónde salió la primera versión de esa idea que fue evolucionando mucho. Y de hecho, quería llegar a este punto porque es una canción. Es que mucha gente conoce esta canción que es muy bella. Escuchémosla, que es la All By Myself. Que es una gran canción. Eric Carmen. Eric Carmen, exactamente. Que falleció el año pasado, lamentablemente. Por si no lo sabías. No sabía. Sí, el año pasado. Ya. Es tremenda esta canción. Tremenda. Canción de enamorados. Sí, canción. Extraordinario. Extraordinaria. Es hermosa. No, y después cuando llegamos al clímax y ya, es una cosa hermosa, ¿cierto? Ya, vale. Yo sé que esa la conocen, así que no hay que escucharla completa. Pero no la saques, déjalo un poquito. Ya, bueno. La escuchemos. Es que sabes que, mira, qué linda las cuerdas, todo No, eso, hermoso. es increíble. Pero claro, que haya cuerdas es un reconocimiento implícito a que esto está inspirado en la música clásica. Claro, obvio. Claramente. Sí. Es casi como mis respetos a la música clásica. O sea, ya. Escuchen ese piano, ¿ya? ¿Vale? ¿Listo? Ahora, ya, yo sé, vamos. Ahora esto démonos los créditos a Eric Carmen, porque este coro, este estribillo ya le da un golazo. Por supuesto. Chao. No, pero sí, a ver, nada que decir. Es maravillosa la canción. Buena. Ya, bueno, con todo el amor para las parejas. Pero claro, aquí está All By Myself, así que ya no hay pareja, pues. Es al revés. Sí, está solo. Sí. Entonces, de hecho, parte diciendo cuando era joven no necesitaba a nadie. Entonces, todo el cariño para los solteros con el corazón roto. Bueno, ya. Pero ahora vamos a esto, porque así como yo creo que todos han escuchado esta canción de la que acabamos de escuchar, espero que no todo el mundo haya escuchado. Yo no lo había escuchado. Ya. ¿Está por ahí?
Por eso, espero que no todo el mundo haya escuchado el origen de esta canción, porque si no es así, o sea, si es así, que no lo han escuchado, van a haber descubierto... Es una gran sorpresa. Van a haber descubierto algo que yo creo que les va a emocionar profundamente. Escuchemos el concierto número 2 del compositor ruso Sergei Rachmaninoff. Este es el movimiento lento. Un concierto se divide en 3 movimientos, o sea, en 3 grandes secciones, digamos, que son como 3 historias independientes. El primer movimiento es un alegro, que es muy apasionado, qué sé yo, y generalmente el segundo movimiento es el movimiento reflexivo, introspectivo, melancólico, nostálgico. Y este concierto, el concierto número 2 para piano y orquesta, tiene justamente esto. Esto es solamente la introducción, que nos está poniendo como en un estado anímico profundamente melancólico. Acorde al programa de hoy día. Lluvia. Lluvia y la mirada Ahí ya se acerca, ojo. tras la ventana. Buenas ya. No, y todavía no. Esto sigue siendo la introducción. Pero yo creo que escuchen cuando empieza la melodía del concierto, que ahí está. O sea, ahí está. Ahí está todo. Esta es la melodía. Bueno, Se acorde. las progresiones. De acá salió esa canción. Yo, con todo el cariño del mundo, los invito, de verdad, escuchen solo este movimiento, que seguro que les va a golpear profundamente en el corazón, y después escuchen el concierto entero. El concierto entero es una maravilla, y que además, que quiero contarlo en muy breve, es una anécdota muy bonita en la música clásica, porque Rachmaninoff fue una persona que tuvo un mal comienzo. Cuando estrenó su primera sinfonía, esta sinfonía fue un horrible fracaso, que lo llevó a una gran depresión, y estuvo con bloqueo y por mucho, mucho tiempo como no sabiendo qué hacer, cómo salir de ahí. Y fue tratado por un psicólogo que básicamente fue el que como que le encontró la cura, y esto lo encauzó creativamente en esta obra. Y esta obra, el segundo concierto para piano y orquesta, se transformó en un hit no solamente nacional, sino que mundial. Y Rachmaninoff pasó de una depresión, de haber casi abandonado la composición, a transformarse en uno de los compositores más codiciados del momento, en uno de los pianistas más codiciados, y terminó siendo una celebridad y uno de los compositores de la música clásica más reconocidos justamente por esto, por el lirismo, por el gran virtuosismo también, que estamos hablando antes de Chopin. Fue un tremendo pianista, escribió los conciertos de piano que hoy en día son como considerados piedras angulares de la literatura pianística. Y más encima inspiró a All By Myself. A Eric Carmen, que hizo un gran hitazo y que de verdad se transformó en una leyenda con esa balada. Y eso es una balada que después la hizo Celine Dion y que después se transformó en súper éxito. Yo creo que es interesante. Finalmente estamos como llegando a este punto de que lo hemos hablado en otro capítulo, de que la música está escrita. Y ahí también se abre una pregunta. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más queda? ¿Alguna vez a alguien le preguntaron así como, no me acuerdo a qué músico era, ¿queda algo más por descubrir? ¿Queda algo más por inventar? Sí. ¿O ya está todo? No, siempre. Pero por ahí alguien decía, ¿sabes qué? Ya está todo. Yo creo, no me acuerdo quién decía, yo creo que ya llegamos al punto donde ya está todo. O sea, yo creo que lo que pasa es que, claro, uno como que vuelve a revisitar lugares quizás, pero finalmente la creatividad en sí misma es como una especie de sinfín, porque... No, claro, obvio, pero... Bueno, de hecho, tú hablaste de los Beatles, ya. Tenemos que hablar de los Beatles. Me suenan esos chiquillos. Ya. Tenemos que otro ejemplo. Yo traje 2, tú trajiste 1. Yo traje uno. El primero muy cortito, yo creo que una canción que todo el mundo conoce, Eleanor Rigby. Claro, no está basado en nada de la música clásica, pero solamente el hecho de que el acompañamiento sean cuerdas lo hace ser experimental de una forma extraordinaria. O sea, esta es una canción... Yo creo que una canción que a todo el mundo le gusta. Y no sé si todo el mundo une que la particularidad que tiene, quizás, por qué nos gusta, es justamente porque son cuerdas. Tengo una historia con eso. Es una sonoridad tan particular que, claro, obviamente que no suena música clásica, pero sí suena. ¿Por qué? Porque uno asocia la música clásica a los instrumentos de cuerda. Entonces esto es un buen cruce, es un buen match. Es que yo creo que ahí se dio una... En esta historia de The Beatles, obviamente se dio... Todo fue tan mágico
que justo se tuvieron que encontrar al productor que sabía de música clásica, que era de Sir George Martin. Él sabía, dirigió orquesta, trabajó para el sello Parlophone antes de llegar a los Beatles grabando orquesta. Esa era la especialidad del estudio Abbey Road, grabar orquestas. Hasta 1950-55 la prioridad eran las orquestas, los grandes cantantes de ópera, los grandes cantantes líricos, hasta que empiezan a aparecer los primeros artistas del rock y del pop, y empiezan ellos a ganar esa preponderancia. Y bueno, ya a los 60 con los Beatles ocurre eso. Y McCartney, entre sus inquietudes, ya había ensayado un poquito, ya había hecho una suerte de preludio con Yesterday, que aparece en el disco Help. Entonces, él tiene esa canción, que era una canción de guitarra, y le dice a George Martin que le gustaría, no sé qué se le ocurre, y dice, déjame pensar en algo. Y él lo que piensa es en un arreglo de cuerdas, pero una arreglo de cuerdas como de cama, ¿no? Como que acompañando bien. Pero para esto pasa lo mismo. Otra vez ya estamos hablando del 66, perdón, Revolver, Eleanor Rigby, drogas, las primeras, sí, obvio, ¿no? Ya está las primeras, ya están los primeros consumos importantes, alucinógenos sobre todo, véamese, o ácido o marihuana. No salí de ahí, todavía no salí de ahí. Y el viaje a la India. Ya venía, ya se estaban preparando. Sí. No, pero ahí justamente lo que McCartney otra vez le dice a George, tengo esta canción, me gustaría probar con la banda, pero él dice, siento que la banda no va. Y obviamente George Martin le dice, déjame probar con algo. Y ¿sabes? Lo que grabó técnicamente es un cuarteto de cuerdas doble. Eso es, un cuarteto de cuerdas doble, y donde él le dijo, esto es lo que siento que le queda muy bien a la canción. Y bueno, y la oreja que tenía George Martin para decir... Escucha, qué fantástico ese momento de tener esos productores que son finalmente como que te suman. Que te terminó de construir la canción. Que te termina de construir la canción, efectivamente. Desde un gusto musical, desde una sabiduría, desde una intuición. ¿Han escuchado en la antología que están las pistas solas de las cuerdas? Sí, sí. Está el ensayo, se escucha a George Martin dirigiendo, y dicen ya 1, 2, 3 y suenan. Increíble. Bueno, pero tú ibas a contar algo de una canción particular. Sí, no, lo que pasa es que, siguiendo con ese proceso, dentro de los Beatles, George Harrison era el más experimental en términos de trae la cítara al estudio. Sí, y que a todo esto, sigue con eso. Solamente quiero decir una pequeña anotación. Eso de traer la cítara es un comportamiento artístico tan recurrente, que es como, probemos este nuevo sonido. Ocurre en el pop, ocurre en el rock, ocurre en la música clásica. El mismo Mozart, cuando descubrió que existía el clarinete, lo incorporó. Y ahí el clarinete se hizo un recurrente. Y así las orquestas sinfónicas del siglo XX tienen todo tipo de instrumentos, porque los compositores, a medida que van escuchando otras sonoridades, también quieren incluirla y escriben para ellos. Totalmente. Y en este caso, Harrison, en su viaje a la India, antes que todos, trae la cítara. Que entendamos que la cultura india ya en Inglaterra viene fuerte a principios del siglo XX, ya eso estaba, pero siempre como de lejos, ¿no? Como que no se metan en el living. Entonces que Harrison traiga la cítara y empiece esa sonoridad, abrió todo un mundo, porque eso permitió que el Ravi Shankar, por ejemplo, se hiciera una figura mundial y se fuera considerado como el gran maestro de la cítara, y la cítara se transformó en 1968-69 como la música pop, casi, ¿no? Todo el mundo grabó un disco con cítara, todo el mundo grabó un disco medio volado porque los Beatles lo habían hecho. Claro. Bueno, tendencia. Ya hay una canción que Harrison, cuando la graba para el disco Sgt. Pepper, Within You, Without You, que es la canción que está justo en el medio del disco. Está al principio de todo, está toda la primera parte muy bueno, ese disco muy McCartneyano. Y ahí estamos escuchando la cítara, ahí estamos escuchando todos los instrumentos indios, todos. Están todos en una orquesta de por lo menos 10, 12 músicos. Y lo que contaba en el libro Jeff Emerick era que usaron el gran estudio, el grande, porque al lado también iba a estar la orquesta. Entonces, qué maravilla. Yo quiero que la dejen corriendo un poquito, porque después más adelante viene la mezcla de las dos cosas. ¿Por qué? Porque lo que hablamos recién del piano. Porque para los músicos, Jeff Emerick contaba que para los músicos de la orquesta fue un parto literalmente hacer esta grabación. Sí, por la afinación. Por la afinación. Sí, claro. No podían llegar al cuarto tono. Y él decía, veía la cara de los violinistas, veía la cara de los chelistas que no llegaban al tono. Claro. Y Harrison diciéndole... Se las tarareaban incluso. Al final era una así. Claro, porque son subdivisiones distintas a las occidentales. Son cuarto de tono, ¿no? Sí, que finalmente fue un acuerdo.
ahí está la importancia del clavecín bien temperado. De hecho, el clavecín bien temperado en sí mismo es una especie como de guía de ejercicios donde la subdivisión de los 12 tonos nos permite que efectivamente tengamos este juego donde la armonía se convierte más independiente en una parte, pero al mismo tiempo más limitada. O sea, perdemos esto, pero ganamos todo lo demás, que tiene que ver con esta armonía occidental de la tónica, la subdominante, la dominante, la dominante, la dominante. Cosas que no vamos a hablar, por supuesto, porque no hay que entrar en cosas técnicas, pero la música occidental se beneficia de este acuerdo, pero en desmedro de haber perdido esto otro. Estoy escuchando de fondo. ¿Ves que va sonando la Sí, claro. orquesta india y la orquesta occidental? Qué maravilla. Sí, pues y ese juego ahí de esa como ambigüedad entre una nota y la otra y cómo se conectan un sonido con el... No, es maravilloso. Pam, pam, pam. Bueno, y... A mí me encanta este cruce. Lo otro día a Esto es propósito de- Sgt. Pepper, ¿cierto? Sgt. Pepper. Te decía que justamente este es el disco, esta es la canción que cierra el lado A. Lado A, claro. Y la canción que cierra el lado B es A Day in the Life. Ya. Y A Day in the Life, que creo que ya la escuchamos alguna vez, pero... No ¿No la hemos lo escuchado? escuchamos. Ya, No. escuchemos- Lo escuchamos en la radio, cuando decimos en la radio. eso ¿verdad? fue. Escuchemos Day in the Life porque esta canción para mí, bueno, yo lo he dicho muchas veces, esta fue la canción que yo dije, ya, listo, se acabó. O sea, A partir los de ahora, Beatles forever. este podcast se llama Todos los caminos conducen a los Beatles. Sí. No, Oficialmente. Es que realmente. No, pero es que de verdad, esta canción. O sea, cuando yo escuché esta canción por primera vez, realmente fue una cosa así como dije: no, listo, ya. Amor absoluto y eterno Esta es la mejor canción. por esta Por lejos. gente. Porque, bueno, tú puedes contar la historia. Estas son 2 canciones, ¿cierto? Y en el momento en que una canción pasa a la otra, hay un momento sinfónico que es brutal. Que esta cosa como del ruido, ¿no? Del ruido que va en un crescendo y que va en un acumulo de tensión que finalmente desemboca en la segunda canción. Pero ese gran crescendo musical es algo que responde mucho como a la tendencia de lo que está ocurriendo exactamente al otro lado de la vereda en la música clásica, que es la música moderna, la música contemporánea de la música clásica. Y ahí se viene a la cabeza lo que podía estar haciendo un György Ligeti, Xenakis, Varese, Stockhausen, que estaban probando con texturas, que estaban probando con colores, que se estaban de alguna forma desprendiendo de los patrones estándar, que son la melodía, el ritmo, la armonía clásica, ¿no es cierto? Y es como probemos otras cosas. Y cuando tú escuchas este puente de A Day in the Life, lo primero que se te viene a la cabeza es, aquí uno de estos se fue a escuchar un concierto de música clásica contemporánea y dijo, oye, cabro, esto hay que meterlo en una canción. Seguramente fue Paul McCartney, porque Paul McCartney siempre fue muy curioso de lo que estaba pasando. Totalmente. Y yo me lo imagino escuchando Stockhausen y volviéndose loco diciendo, tenemos que hacer esto. Esa tensión, ese ruido creyendo. Estamos hablando de una orquesta completa. Como 100 músicos metidos en el estudio 1. Y esta masa densa, tensa, que tú dices, esto va a explotar. Y la segunda canción. Esta es la canción de Paul McCartney. Esto es una maravilla. Esto es una obra de arte. O sea, literalmente es una obra de arte. Esta canción es perfecta en todos los sentidos. Totalmente. Porque son 2 canciones, están en su máximo apogeo creativo, pero además, yo insisto, claro, defensor de la música clásica, digo, es que qué buena idea, o sea, lo que hicieron. ¿Cómo no se ocurrió a mí? Pero qué buen elemento, o sea, elegir algo tan identitario de la música clásica contemporánea de ese momento y utilizarlo ellos siendo los reyes del mundo en el Y momento. mira, o sea, maravilloso. y esta parte que viene acá. Sí. El sueño. No, sí, es que Porque ahí la letra dice, y me desperté y estaba en un sueño. Este es el sueño. está como el... Esto yo me imagino a Lennon flotando así. Con la música, las nubes, ¿no? Está todo ahí dando vueltas. Y de repente estamos soñando, como todos los sueños, ¿cierto? Como todos los sueños que estamos en cualquier parte dando vueltas. Y de repente alguien te despierta y dice, ya. Y viene esta calle precisa que es la despertada del sueño. Bueno, Acá. ¡Pum! yo creo que esto es como una especie como de... A ver, lo voy a decir de la forma más como que me nace. Es como el ejemplo perfecto de cómo la creatividad puede ser tanto desde cómo brota de tus entrañas y cómo abrazas otras creatividades. Y de alguna forma
permanece esta especie, como decía, como de posta, que finalmente el arte se hace de otro arte también. Y claro, y con un nivel así, pero sublime. O sea, esta es una canción perfecta. Y que de hecho es considerada como una de las mejores canciones así de la historia. Por lejos. Y acá el gran final. Y el acorde eterno, porque la resonancia es eterna. Esto es una maravilla. Y después cuando pensamos en un Bohemian Rhapsody, por ejemplo, que obviamente es una de las canciones más amadas por la humanidad completa, estamos hablando además de una canción que pertenece a un disco que se llama A Night in the Opera. Sí, pues. O sea, imagínate lo influyente que es el concepto, que además todo esto es una película. Una película de los hermanos Marx, exactamente. Sí. Exactamente. Esos discos de Queen, La Noche en la Ópera y Días de Carrera y News of the World, son 3 películas de... Exactamente. Porque Roger Taylor es muy fanático de ese mundo. Y el concepto es como el mismo. O sea, el nivel de creatividad que tiene esa canción, Bohemian Rhapsody, o sea, la cosa, bueno, Rapsodia es un género musical que habla de eso, de como de la libertad, de lo rapsódico generalmente está asociado a que hay una forma libre, no hay una necesidad de volver a ideas preestablecidas, puedes ir de un lado para otro, una especie como de navegar entre el mundo de la improvisación y una forma que te da más margen. Y Bohemian Rhapsody es como A Day in the Life, en el sentido de que como que la creatividad ya al máximo, donde obviamente se utilizan elementos que vienen heredados de la música clásica, como la parte coral del centro, la polifonía, que hayan voces distintas y ni hablar. Y yo quería terminar con un último ejemplo, que es un ejemplo que me encanta también, porque un poco volviendo a esta cosa de cómo los artistas se hacen de su historia, ¿no? De su contexto. Y hay una tremenda artista que es la Nina Simone. Tremenda jazzista, increíble. Y Nina Simone partió su vida siendo una estudiante de piano con una pretensión de haberse convertido en como la primera gran pianista de color. Y lamentablemente, viviendo en una época donde el racismo todavía era muy, muy evidente, no se le dio la posibilidad de no iba a llegar. No iba a pasar. Pero era una gran pianista, po. Y con un tremendo, ¿cómo decirlo? Como bagaje intelectual de sapiencia de la música clásica. Y cuando hace su primer disco, trae mucho de esto. Y esta canción que estamos escuchando, que se llama Love Me or Leave Me, que todo esto es una canción que le encanta a mi polola, tengo que decirlo, porque es que a ella le encanta la Nina Simone y a mí la verdad es que me ha servido mucho como entrar a este mundo, porque a ella le gusta mucho este cruce fantástico entre me gusta la música clásica, me gusta el jazz, me gusta el pop. ¿Por qué no puedo hacer todo esto? Todo junto, claro. Todo junto. ¿Por qué habríamos que separarlo? Y esta canción en específico, que la escuchamos a ella siendo jazzista, ¿no? O sea, esos acordes de jazz, esa libertad, de repente empieza a mutar como una especie de improvisación que se transforma en un contrapunto muy bajiano. Y ahí se nota que su formación es absolutamente clásica y que su amor por esta estética no la hace no traerla a convivir con esta otra. Y eso a mí me parece, y lo mismo que hablábamos delante, es que en realidad, ¿por qué no? Si nunca se trató de separar los mundos. Siempre han estado juntos. Siempre han estado juntos. Lo que hace que no nos damos cuenta. Exactamente. Hasta alguien se dio cuenta. Y siempre estuvo ahí. Esta canción, el Love Me or Leave Me, es maravillosa en eso. Como el encuentro virtuoso de estos dos mundos que parecieran no tener nada que decirse el uno con el otro. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Estaba pensando, me quedé pegado en esto de la Nina Simone, me quedé pegado también en los Beatles, me quedé pegado en George Martin, y creo que vamos a preparar un capítulo sobre los productores. Oye, sí, es muy bueno. De cómo fijan sonidos, cómo de repente fijan patrones musicales. Y tengo un par de ejemplos que son gente que desarrollaron sonidos para después y como inscribirse, y después cualquier artista que pase por ahí totalmente. Es como, pero vas a sonar como yo sueno. Sea el artista que sea. Sí. Y ha pasado, hay muchos ejemplos de músicos, artistas que tenían su sonoridad, pero pasaron por la mano de un productor musical y es como, este es el sonido de este productor. Nada, me acordé absolutamente. Me acordé de eso porque me quedé pegado pensando. ¿Y por qué me quedé? Porque en A Day in the Life escuchamos el último acorde.
Que al final son las 8 manos tocando el piano. O creo que faltó uno, pero en el fondo eran todas las manos. Ah, de todos los que participaron. Ah, era mira. Ringo, George, Johnny Paul, todo estaba haciendo el mi. Qué Todos. bonito. Pero- Que no sabía esa anécdota. Pero aparecen en estos materiales inéditos que han salido en estas ediciones de aniversario del Y Sgt. creo- Pepper. Y la vale, primera vale. idea era coral. Y están las tomas, Ah. los 4. Oh. Y la probaron 5 o 6 veces y como que... Y de repente alguien dice, ¿y si lo hacemos en el piano? Tenemos Y- más posibilidades, hay más notas. Y es un tremendo momento. Es un tremendo momento. Y quedan... Oye, pero es un buen tema eso, lo de los productores, Productores, porque, sí. porque al final uno como que creo que tiene como una mala concepción quizás del nombre mismo, como de productor es solamente el que produce, pero no, pues mucho más que eso. Pues. O sea, es como... define, podría sí. serlo, digo, en el sentido como que, o sea, claro, te la arma absolutamente, te da un sonido, te da un estilo también. Mm. Eso, a mí me encanta ese tema porque te juro que yo he aprendido muchísimo en el último tiempo. Mira, eso también es como para otro capítulo. Se nos acaban de ocurrir 2 capítulos. Capítulo los productores y capítulo... Es que no, en serio. Sí. La diferencia que existe entre la música clásica y la no música clásica con respecto a la colaboración. Porque tú sabes que en la música clásica uno da por entendido que Beethoven hizo todo. Claro. Literalmente. O sea, es como él hizo la melodía, el acompañamiento, el arreglo, que se llama orquestación, pero es parte de su pluma. Todo eso es de él. Cuando tú dices quién hizo una película, tú también asumes a priori que el director no hizo todo. Que hay productores, que hay un editor, que hay un montón de cuestiones. Cuando hablas de pintura, no, el pintor sí hizo todo. Cuando hablas de libro, no, el escritor no hizo todo, porque hay un editor. Y es súper curioso que en la música se divida eso, porque en la música no clásica el tema de la colaboración es fundamental. Y ahí debo admitir de nuevo, tengo que darle todos los créditos a mi polola, de nuevo, porque ella fue la que me empezó a enseñar este tema de que efectivamente... Como lo que dijiste tú, que el productor, por ejemplo, es alguien que te arma la canción. Y yo venía con un concepto hace años atrás mucho más estricto de que no, pues si el compositor es el que tiene, como que casi así como, aquí no se meta nadie. Claro. Y no, es al revés. Po. Hay una belleza en esta cosa de que cada uno aporta y que finalmente hay un producto final, pero que fue fruto de una colaboración artística, de una visión y de al final sumar, ¿no? O sea, como que cada uno trae lo mejor de sí. Y cuando tienes encima, sobre todo, a un productor que ha sido músico, y insisto, la figura de George Martin es fundamental porque, y en Estados Unidos Phil Spector, porque son productores musicales que eran músicos, ¿no? Que trabajaban en eso, que se dedicaban a eso, por tanto su visión fue aportar más, a diferencia de otros tiempos donde probablemente el productor era alguien mucho más administrativo, ¿no? Y como que estaba preocupado los tiempos, de que el estudio se desocupara en las horas que tenía que cumplir y que el ingeniero se preocupara, o que había un asistente musical, pero de repente acá aparece esta figura del productor musical que se preocupa de alguna forma de lo logístico, pero de la canción logísticamente también, y de darle y entregarle ciertas indicaciones o ciertas sugerencias que van a hacer que la canción o el disco eventualmente tome otro curso. Tengo un ejemplo más, me queda en el tintero. ¿Se puede? Todavía tenemos tiempo, ¿cierto? Sí. Podemos tener un último ejemplo a propósito y volviendo al tema Rosalía, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo se llama la canción? Birman, algo así, no recuerdo el nombre, pero que está hoy día como de moda, está todo el mundo hablando de ella. Y nuevamente, no solo se trata de... Insisto, y lo hablamos, la música hay que hacerla y hay que seguir haciéndola, hay que seguir probando y hay que seguir intentando. El tema que a mí creo que me genera ruido es el mensaje que viene detrás, no del artista, sino de todo lo que rodea al artista, Sí. la industria, la compañía, el sello que te dice que esto es lo más grande que ha pasado en la historia de la humanidad. Y cuando yo escuché la música, que la escuchamos, te acordás en adelanto cuando te pasaron la partitura, y que, de hecho tocó un par de cosas como siguiendo otras canciones, porque se parecía a algo. Te juro que yo la escuché y dije, lo primero que se me vino, dije, pero esto es Philip Glass, 1981, una película que se llama Koyaanisqatsi, que es una película solamente de imágenes. No sé si la han visto, es una película extraordinaria, porque fue como los primeros pruebas y ensayo y error de los timelapse. Perfecto. Ya, ¿Cachai? Esas cámaras que Sí, se sí, mueven sí, sí, lento, sí. pero que todo es Que rápido. pues todo pasa muy rápido. Claro, bueno, en la ciudad, en el desierto, en el mar, en el espacio, en imagen en tomas cerradas, suena de fondo esto. Esto es Philip Glass. Igual va a pasar como un minuto y algo para que... Philip Glass es un compositor fundamental de la segunda mitad del siglo XX para la música clásica. Tanto Philip Glass como sus otros dos, digamos, colaboradores del mismo estilo, que es el minimalismo, que son Steve Reich y John Adams, son representantes de una corriente estética
full norteamericana. Sí. O sea, el minimalismo es algo que pertenece a ese momento, los años 70, a esas personas, a esa forma de entender también un poco como el mundo a través de este código que es la repetición casi mecánica, insistente, es una cosa muy curiosa porque te permite entrar como en una especie de trance, pero al mismo tiempo tiene esta cosa media neurótica contemporánea de que la velocidad de la repetición igual generalmente es muy rápida. Sí. Y esto está es recién muy partiendo. interesante. Sí, no, sí. Está partiendo porque justamente va de la mano de las imágenes. Sí, po. Esto me acuerdo que es como en un paisaje bien tranquilo, toda esta música. Y lo que vamos a escuchar ahora cuando venga el corte es un corte que justo te mete a la ciudad. Mira. A la ciudad en cámara rápida. Sí, pero obvio. Esto es Philip Glass, así, pero 100%. Ya, ¿visto? Se parece a lo de Rosalía. Típico, es como la típica sonoridad de Philip Glass. Típica. Hoy tenemos que hablar de Philip Glass y tenemos que hablar mucho también de Steve Reich. Steve Reich lo voy a dejar solamente así como un teaser, porque no vamos a hablar de Steve Reich, pero Steve Reich hizo algo muy interesante, que es que desarrolló una técnica que se llama el phasing. Y la ocupa mucho en una obra que es para percusión que se llama drumming. Y ahí el phasing es que enfrentándose dos percusionistas, o más percusionistas, pero lo vamos a aplicar solamente al ejemplo más básico, que es dos personas, empiezan a tocar un mismo ritmo simultáneo, el mismo. Por ejemplo, tan tacata, tan tacata, tan tacata, tan tacata, tan tacata, tan tacata, por una serie de repeticiones de muchos compases. Y uno de ellos se empieza casi imperceptiblemente a desfasar. Entonces, uno de ellos tiene que empezar a tocar la nada más rápido que el otro. Entonces el tan tacata empieza a escucharse como Claro. y después se duplica y después se escucha porque están literalmente en un espejo. Y eso fue casi una creación fortuita porque ocurrió porque él puso dos cintas de cassette en dos radios distintas y la tecnología misma, no digital, sino que análoga, física, hizo que una, que era la misma grabación, empezara en algún momento a correr distinto. Y se empezó a escuchar esta especie como de eco. Y eso lo llevó a la escritura, y hacer un phasing es súper difícil. Me imagino. Porque tenéis que tener un control absoluto, porque el que mantiene el mismo tempo exacto, ese ya es muy difícil, porque no se puede dejar influenciar por el otro. O sea, que no te maree. No. Y el otro tiene que hacer esta especie, porque es como esto, es como que están así, ¿cierto? O sea, así, alineadas, y de repente tampoco se empiezan a desalinear y de repente están así y después se vuelven a juntar. Uy, yo lo encuentro increíble. Y es muy interesante. Lo vamos a anotar entonces. Lo vamos a anotar. Ya, nos vamos a despedir ahora contigo tocando. ¿Ah, conmigo? Sí, pues. Oh, espérame. Créame que para tocar esta guitarra hay que tener dedos. El que no puede dejar el blues. Exacto. Muy bien. Música para masas.